Bienvenidos todos a la grabación de este video. Ruego a Dios que sea un tiempo de bendición para aquellas personas que están padeciendo este flagelo. Hoy vamos a tratar el tema de cómo vencer la pornografía, la adicción a la pornografía. Sabemos que es un mal que está extendido grandemente en toda la humanidad. Prácticamente todos los países están siendo contaminados, bombardeados permanentemente por los medios de comunicación, ni qué decir de la red, de la internet, que realmente ha sido el brazo más poderoso que ha utilizado el diablo para extender este veneno. Este video va dirigido principalmente a los creyentes, a los cristianos que tienen a Cristo morando realmente en su corazón, y están combatiendo con esta adicción a la pornografía. Esta enseñanza parte sobre todo de mi propia experiencia, porque como creyente estuve durante varios años enredado en este problema, sin saber qué hacer, sin tener mucho donde consultar. Busqué personas, no tenían el conocimiento ni la capacidad para ayudarme en un momento determinado. Pero el Señor extendió su mano, me ayudó, me sacó, y la experiencia que voy a compartir, la vivencia, la manera de cómo hubo un proceso de liberación para mi vida, pues quiero compartirle y pidiéndole al Señor que sea de bendición para muchos de ustedes que están pasando por este proceso o que no saben qué hacer con el problema que tienen en su corazón. Ruego a Dios entonces que su Espíritu esté en este lugar, que allí donde tú estás, la gracia del Señor, la palabra de Dios penetre tu corazón, el Espíritu de Dios haga morada en ti, te dé las fuerzas, te dé nuevos ánimos, te dé esperanzas, te dé el poder para vencer. Y quiero introducir el mensaje hablando un poco acerca de la magnitud del problema de la pornografía a nivel mundial. Dice la revista Forbes en un artículo escrito en el año ya 2010, o sea, estamos ahora, es fecha ahora 2014, decía en aquella época, en un reportaje que leí allí en la revista, que la industria de la pornografía en Estados Unidos, solo en este país, al año, y estamos hablando del 2010, movía 90.000 millones de dólares, y que la industria pornográfica se está convirtiendo en uno de los principales pilares de la economía norteamericana. Desafortunadamente para mal de ellos, porque lo que viene del diablo no viene con bendición. Pero bueno, aquí estamos. También sabemos que en la iglesia de Dios el mal se ha extendido grandemente, tanto algunas encuestas dicen que 50% de los hombres en la iglesia que asisten a una iglesia cristiana y dicen ser renacidos por el Espíritu Santo, 30% de las mujeres, dice esta misma encuesta que busqué y encontré en internet. No sé realmente el origen de ella, no puedo avalarla, pero sí tengo una historia para contar. En los años 90, el gran evangelista Billy Graham hizo una convención de pastores de su denominación en una de las ciudades de Estados Unidos, donde se alojaron en un hotel él y 300 pastores que pertenecían a su comunidad y algunos invitados. Terminada la convención de 3 días, cuando ya todos se fueron a casa y este hombre pues estaba en la administración queriendo cancelar la cuenta del hotel, le llegó su factura por un precio mucho mayor del que había pactado inicialmente con esta cadena hotelera. Evidentemente, pues él se propuso hacer el reclamo, llamó, o estando ahí en la administración, pues preguntó por qué este sobrecosto y le dijeron que ese sobrecosto se debía al uso de los canales privados de televisión en las habitaciones de los pastores. Y tengo entendido por este reportaje que leí que 70% de aquellos hombres de Dios estuvieron viendo pornografía. Tal vez pensaban que nadie iba a saber de ello, pero Dios sí se daba cuenta. Tal vez lo hicieron por equivocación, tal vez pusieron los canales sin querer, pero el hecho fue que se presentó.
Billy Graham lloró amargamente, le dolió profundamente en su corazón que los siervos de Dios, que los hombres de Dios, los que Dios estaba usando en su equipo, que es 300, pues es un pequeño grupo para la cantidad de hombres de Dios que Él maneja en todo el mundo, pero 70% de ellos habían tocado la inmundicia que Satanás había puesto en esas habitaciones. Pero algo bueno resultó de aquello, porque Dios también sabe sacar cosas buenas de cosas malas, y fue pues al menos tener un conocimiento de la profundidad de este mal en la iglesia y en el grupo ministerial. Sé de muchísimos pastores que están luchando con esto, que tienen victorias aparentes, que por unos días tienen victoria, tal vez meses, pero vuelven y reinciden. Ya han buscado ayuda, han llamado a sus líderes, han pedido que oren por ellos, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos siguen estando atados a esta terrible mal que realmente les hace muchísimo daño, no solamente a ellos, sino al cuerpo de Cristo, a las personas que están bajo la cobertura de ellos. Entonces quiero pues, después de hecha esta introducción, que nos habla de la magnitud del problema en el mundo y en la iglesia. Sabemos que el mundo, pornografía en el mundo es como diría, como un pulpo, como tal vez como una tarántula que cada vez va extendiendo sus patas y va abarcando más y más y más. Y ahora vemos niños, ¿sí? A edades muy tempranas sumergidos en este mundo. Y otra cosa es las mujeres, porque hace unos años, hace, no sé, 20, 30 años, era muy raro ver una mujer que gustara de la pornografía. Siempre las ha habido, por supuesto, pero no a los niveles que se ven ahora, donde uno como pastor o como ayudante espiritual, digámoslo más bien de esta manera, pues vienen personas a consultarle y se va dando cuenta, va uno entendiendo la magnitud del problema, cómo se ha ido extendiendo grandemente en nuestro medio, en nuestra comunidad. Entonces es triste, pero tengo buenas noticias. El Señor tiene poder para libertar a cualquier persona que disponga su corazón. El Señor quiere hacerlo, está dispuesto a hacerlo. Falta el corazón que se rinda a Él, falta la persona que sinceramente se disponga y comience a dar la pelea como conviene, como realmente debe hacerse. Yo sé que muchos han buscado ayuda y han obtenido ayuda temporal, y es mi ruego a Dios entonces que estas palabras que quedan grabadas en este video sean de utilidad para todos, que sea una verdadera herramienta poderosa en las manos del Señor, en los corazones de las personas que escuchan estas palabras, para que su liberación se haga sentir, sea pronto, sea rápido, y puedan contar las victorias del Señor en sus vidas. Quiero entonces hablar de un método, bueno, no digamos método, digamos más bien la revelación, la manera en que Dios me mostró, en que Dios me dirigió para tener victoria sobre este terrible mal del cual les contaba. Yo también tuve problemas con él, fui adicto, pasé muchísimas horas enredado en esto, tuve gravísimos problemas. Hubo un tiempo donde servía como asistente en una iglesia, como asociado a aquella iglesia, no como pastor, sino como ayudante, pues en aquel lugar, y para mí era terrible presentarme delante de los hermanos. Me sentía una persona hipócrita, me sentía una persona con una máscara. Preferí dejarlo, preferí entregarlo, preferí alejarme, preferí no servir más, porque no sabía cómo salir de esto. Sinceramente he amado al Señor desde el primer día que le entregué mi vida, lo he amado con todo mi corazón, mas sin embargo eso nunca fue impedimento para que la carne se levantara, para que Satanás tomara provecho de mi debilidad. Pero Dios, que es misericordioso, pero Dios que es bueno, se acordó de mí, tuvo compasión de mí, me fue llevando paso a paso
tuvo paciencia, tuvo misericordia conmigo, me acompañó durante varios meses, me ayudó, me guió, me mostró la raíz del mal y me dio la manera de salir de allí. Y ahora puedo contar que hace muchísimo tiempo que ya no uso este tipo de prácticas, que no simplemente me estoy escondiendo de algo, porque la verdad, Dios hizo una obra maravillosa, una obra poderosa. Tanto así que en mi ministerio como intercesor he visitado muchísimos lugares, ciudades, casi todas las ciudades de mi país. He visitado varios países en Centro y Sudamérica y he ido a aquellos lugares de dos maneras. La primera, por mi trabajo secular en esta tierra. He sido bendecido por Dios en la empresa donde trabajo y he sido pagado pues por diferentes empresas, por diferentes personas para visitar ciudades, pero yo sé que detrás de todo ello siempre ha habido un propósito espiritual, y es que parte de mi ministerio y del servicio al Señor es el hecho de interceder por los lugares que visito. Entonces puedo contar que he estado en ciudades lejos de mi casa, hospedado en hoteles, solo en una habitación, durante semanas, durante meses en algunas ocasiones, y este tiempo ha sido usado victoriosamente para interceder por aquellas ciudades sin tener nada que ver con pornografía ni por ningún tipo de estos males que antes para mí eran una verdadera trampa, una verdadera derrota, una vergüenza para mi vida y para mi ministerio. Pero vuelvo y repito, el Señor fue bueno conmigo y ahora puedo compartir con ustedes, no desde lo que estudié en un libro, no de lo que escuché a otros siervos de Dios que hacen una obra maravillosa, sino desde mi propia experiencia. Quiero abrir mi corazón y mostrarles a ustedes, guiarles en lo posible a su libertad en Cristo Jesús. Entonces, hay varios pasos que deben darse, hay varios pasos necesarios para que nuestra liberación sea real, sea verdadera y sea efectiva. Lo importante es que sea efectiva, ¿sí? Lo importante es que termine con un buen fruto, con un fruto sólido, un fruto abundante, una certeza de una victoria completa, total, porque cuando Dios pone su espada sobre algo, eso no vuelve a levantarse nunca jamás. Entonces, yo sé que el trato con el pecado en la mayoría de sus pasos es el mismo para todos los pecados, para las adicciones, para las cosas que hacen tropezar a los hermanos en la iglesia. Y entonces sabemos, como diría cualquier pastor sensato en cualquier lugar del mundo, que el primer paso para la liberación pues, es la confesión del pecado. Obviamente, entonces como primer paso tenemos la confesión del pecado. Reconocer que la adicción a la pornografía es un terrible mal. O sea, no es cosa sencilla, no es cosa liviana, no es cosa pasajera. Es decir, como ahora el pecado sobre la tierra abunda de maneras tan extrañas, el pecado ha crecido de una manera tan descomunal, la magnitud de la maldad, o sea, ahora se mata por cualquier cosa, los socios en empresas se roban unos a otros, los hermanos se traicionan, en la iglesia misma uno encuentra problemas de todo tipo. Sí, hemos visto pastores que roban, hemos visto la sodomía, hemos visto la pederastia, hemos visto cosas verdaderamente terribles. Entonces alguno dirá, ¿qué es la pornografía? ¿Qué realmente tiene de malo si una persona se va a satisfacer con algo que realmente no le está haciendo daño a nadie más sino a sí mismo? Pero bueno, nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo realmente hemos renunciado a nuestras propias opiniones en muchos aspectos de la vida, y uno de ellos es el discernimiento o el conocimiento del bien y del mal. El bien y el mal, el juicio sobre el bien y el mal, el quien declara qué es bueno y qué es malo, está en manos del Señor Jesucristo, no está en nuestras manos, en nuestros conceptos humanos, porque la humanidad es relativista. Ahorita cada uno tiene un juicio propio de lo que considera bueno y de lo que considera malo, y nadie puede hacerle mover del pensamiento de su corazón a no ser que venga el Espíritu Santo y le dé convencimiento.
Entonces, vamos a leer un par de versículos bien reconocidos dentro de la iglesia cristiana, bien famosos, por decirlo así, que hablan acerca del tema. El primero está en Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es bien serio. Son palabras que salen de la voz del Maestro. Dice que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, para Dios es lo mismo que si hubiese adulterado. Es lo mismo que ya hubiese cometido el acto de ir a tener relaciones sexuales con ella, que se hubiera unido con ella en cuerpo y en espíritu. Yo quiero, para explicar un poco acerca de por qué esto se toma, por qué Dios toma así este pecado, quisiera comentarle la experiencia de un sueño que Dios me dio en el tiempo en que comenzó a tratar conmigo el problema de la adicción a la pornografía. Y fue un sueño que me dio a los comienzos. Cuando yo tuve este sueño, yo supe que algo estaba comenzando a acontecer en mi vida, algo que iba a terminar con quebrantando ese poder de esta adicción sobre mi vida. Entonces fue principio de muchas cosas, de mucha revelación, de sueños, de palabras proféticas, de visiones, de etcétera, que el Señor en su misericordia me mostró y que fueron herramientas muy poderosas para sacarme de allí. Entonces este sueño, como repito, fue una de las primeras experiencias en cuanto al tratamiento de la adicción a la pornografía. Fue algo que ocurrió. Yo estaba soñando, estaba dormido en mi habitación y soñaba que estaba caminando por el centro de mi ciudad, donde yo vivo. Entonces un amigo, me encontré un amigo en la cuadra del frente, ¿sí? Pasando la calle, y me comenzó a llamar por mi nombre y yo pues pasé la calle y me invitó a entrar a un almacén donde venden electrodomésticos, sobre todo equipos de audio y de video, y habían en aquel lugar unos televisores estos de plasma y de LED y todas estas cosas grandísimos, y donde allí se comenzaban, estaban encendidos y se veían imágenes que para mí, a mi manera de ser, imágenes normales como las vería en cualquier lugar en un sitio como ese. Y estaba viendo, habían en algunas pantallas, habían caricaturas de esas mangas, de esas caricaturas japonesas. No recuerdo bien el nombre completo, pero bueno, allí estaban las muñequitos y las muñequitas aquellas que salían con sus ropas, con sus siluetas, con su algo de erotismo, ¿sí? Presentando esto. También veía noticieros de televisión. En mi país se acostumbra que finalizando el noticiero entonces presentan noticias acerca del mundo de la moda, del diseño y de todas estas cosas. Entonces comienzan a mostrar modelos, mujeres hermosas, despampanantes, vistiendo la última moda y todas estas cosas. Aún las mismas presentadoras de televisión pues usan su ropa de esta manera para atraer la atención de los espectadores, sobre todo el público masculino. Entonces estaba allí y me pareció normal. Había gente de todo tipo, había hombres, mujeres, adultos, niños, niñas. Unos estaban comprando, los otros simplemente observaban estas imágenes, los otros preguntaban por precios como cualquier almacén normal, pues sin ninguna novedad. Pero mi amigo me dijo: Fernando, vamos allí, quiero llevarte a otro lugar. Y entonces atravesamos hasta la esquina, una de las esquinas de aquel lugar que era redondo, era circular, y comenzamos a bajar unas escalas al segundo piso, pero era un sótano, sí, segundo piso hacia abajo. Y cuando entramos a este lugar era un salón del mismo tamaño, donde ya también había televisores, pero se estaba presentando un tipo de moda de vestimenta, y cabe constar que la vestimenta es toda una doctrina en la Biblia, ¿sí? Hay toda una doctrina a través de todas las escrituras de la manera
agradable a Dios para vestir. Y allí ya se estaban viendo otro tipo de imágenes un poco más explícitas. Había las modelos que salen en los cuadernos para adolescentes, en sus vestidos de baño, en sus bikinis, en sus tangas. Había fotografías verdaderamente artísticas, sí, había unas fotografías, en sí la fotografía, en sí lo que querían manifestar era un trabajo muy profesional, muy bien hecho. Habían esculturas, habían pinturas al óleo, habían todo tipo de fotografías, como videos de pasarelas de modelos, etcétera, etcétera, solamente que un poco más fuerte, pero por decirlo, más bonito, más artístico, más sofisticado es la palabra, me parece correcta para esto. Allí ya no habían el mismo tipo de personas que había arriba, sino habían personas adultas, habían personas más interesadas en comprar ya no los electrodomésticos, sino por decir la ropa, las colecciones, etcétera, etcétera, pero ya había algo con mayor tendencia a la desnudez. Se tendía más a mostrar piel, ¿sí? Mujeres y hombres por igual. Estuvimos en este salón por unos minutos y mi amigo me tomó de la mano y me dijo, vamos que te quiero enseñar otro lugar. Volvimos a entrar por otra puerta, la continuación de la puerta por donde habíamos llegado. Bajamos un piso más, caminamos en unas escalas en caracol y bajamos al piso, es decir, al tercer piso descendente. Y allí ya comenzamos a ver personas en otra situación. Pasó algo muy extraño. Cuando llegamos a este tercer nivel, el lugar por donde entramos, el corredor por donde llegamos, allí había una puerta, pero era una puerta de rejas, así como de una prisión, ¿sí? Con barrotes muy gruesos, muy finos, y esa puerta fue cerrada fuertemente después de que pasamos por aquel lugar, perdón. Entonces, al dar la espalda, la puerta fue cerrada. No sé quién la cerró, no vi quién la cerró, pero la puerta parece que se cerró sola y se ajustó la llave de este lugar. Se cerró con llave y yo me di cuenta que ya no había reversa para nosotros, ya no había posibilidades de salir por ese mismo lugar, tal vez por otro lugar, pero por ese mismo lugar no teníamos la llave, ni mi amigo ni yo no podíamos salir a voluntad de allí. Aquí en este segundo nivel ya había, digamos, pornografía liviana, ¿sí? Explícita, pero no tan fuerte como lo que íbamos a ver más adelante. Allí se veían mujeres desnudas, hombres desnudos, se veía, todavía se apreciaba especie de arte, se contemplaba como con belleza pues la desnudez, se veían algunas personas teniendo algún tipo de relaciones sexuales, pero no tan explícitas, no tan fuertes, ¿sí? Más sin embargo ya la cosa comenzaba a asustar, porque uno decía, pero esto es en público y esto es extraño. Además también pudimos notar que las personas que estaban teniendo estas relaciones sexuales no estaban, digamos, en un modo abierto, como en el corredor, como en el salón abierto donde habíamos estado en el primer y segundo piso. Ya en este tercer piso del sótano, las personas estaban metidas en prisiones, ¿sí? Ya habían 3 o 4 parejas, pero en una habitación, en un lugar cerrado, y ese lugar cerrado también tenía una reja que no los dejaba salir. Ahora, ellos tampoco era que estuvieran buscando salir, ellos estaban felices haciendo lo que hacían, pero estaban encerrados. En el momento en que quisieran salir, no podrían salir de ese lugar. Ahí estuvimos por un breve momento. Ahora, no era un sueño, digamos, erótico, no era un sueño para provocar pues excitación, sino que realmente era una vivencia espiritual lo que estaba aconteciendo. Pero ya pasó algo y yo ya estaba asustado porque yo sabía que no podía salir de ese lugar a voluntad. Entonces estuvimos allí, mi amigo me tomó de la mano y me dijo, vamos, que quiero llevarte y mostrarte otro lugar. Y creo que es evidente, pues ya el sueño realmente no necesita interpretación, ¿sí? Bajamos un piso más, llegamos a un cuarto nivel descendiente, y allí ya se empezaron a ver cosas muy duras, muy desagradables, muy
aborrecibles, abominables, ¿sí? Y yo sé que para Dios esto sería una cosa, aún desde el primer piso, aún desde el primer nivel, amén. Pero ahorita para mí era algo escandaloso, lo mismo que para mi amigo. Ya allí veíamos las personas en las mismas jaulas, en las mismas habitaciones cerradas, pero era una cosa verdaderamente asquerosa. Ya no se trataba de personas solamente teniendo relaciones sexuales, el coito, sino que habían personas que estaban siendo violadas, ¿sí? Que mujeres, hombres, niños, niñas, tomadas a las malas y gritaban y desesperaban, pedían auxilio, pedían ayuda y no había quien les ayudara, a nadie le interesaba ayudarles. Realmente había quienes disfrutaban de estar en ese lugar, de lo que allí se cometía, pero había otros que eran totalmente víctimas. Unas personas mientras eran violadas eran apuñaladas, otras eran golpeadas, otras les clavaban garfios en sus espaldas, gritaban, gemían, había sangre, había estiércol, había orín por muchos lugares. O sea, en aquel lugar se estaba practicando la homosexualidad, la zoofilia, la necrofilia, actos terriblemente apestosos. El olor era nauseabundo, pero ya se había añadido algo más que las prisiones y las personas, y era que se sentía una manifestación diabólica tremenda en ese lugar. Ya no solamente había hombres, sino que había como unas canecas, las llamamos nosotros, unos barriles metálicos donde cargan como el aceite para los camiones, así. Estos depósitos grandes metálicos estaban hirviendo agua en esas canecas y echaban allí a cocinar. Parecía ser pues la comida que comían en ese lugar. Había agua y había flotando en el agua pues ratas muertas. El agua estaba hirviendo, sí, echando vapor, y había ratas muertas, había sapos, había serpientes, había como unas lagartijas grandes, había todo tipo de inmundicia. El olor que salía de ahí era una cosa nauseabunda. Ese caldo era una cosa gris, asqueroso. Yo cuando vi esto al lado mío, al lado derecho, volteé a mirar porque sentía el olor, sentí ganas de vomitar, de volver el estómago. Era una cosa aterradora. Yo ya no quería estar en ese lugar. Si en el tercer nivel había sentido desprecio y eran, digamos, cosas de las que yo estaba acostumbrado a mirar en los videos, ahorita para mí esto era verdaderamente un escándalo, era una prisión. Allí había tanto sufrimiento, había tanto dolor, había tanta tristeza, había tanta soledad. Tremendo, tremendo. Pero mi amigo ya me tomó de la mano y ya no me dijo vamos, sino que me jaló y me obligó. A las malas me llevó un piso más abajo, una espiral más abajo. Allí ya pude encontrar que habían personas teniendo todo tipo de relaciones sexuales, que las mismas orgías, las mismas situación del cuarto nivel, pero había un componente adicional en este momento, y era que había demonios participando de las relaciones sexuales. Eran unos seres terriblemente feos y asquerosos, pues, despreciables, ¿sí? Con unos miembros gigantescos, con unas eyaculaciones grandísimas, todo era extremo, todo era duro, todo era pesado, todo era horripilante, ¿sí? Todo era llevado a límites que yo no conocía, golpes, tormentos. La gente ya no solamente las apuñalaban, sino que también las quemaban, les ponían sopletes, los escupían, los insultaban, les pegaban. Ya realmente no había seres humanos en aquel lugar que disfrutaran de las relaciones que estaban teniendo. Del cuarto nivel para arriba había hombres y mujeres o seres humanos, por decir así, unos que no querían estar allí, que eran atormentados, y otros que disfrutaban de aquello. Pero en este quinto nivel, en este lugar, ya ningún ser humano estaba contento, ya nadie había feliz ahí de haber llegado a este punto. En ese momento, mi amigo, después de estar allí por un rato en el cual yo estaba tremendamente aterrorizado, indignado, apenado, preso, llorando, ¿sí? Angustiado, porque no sabía qué iba a hacer de mi vida, mi amigo me tomó de la mano y me dijo, vamos, que te quiero mostrar otro nivel.
Y cuando Él me jaló de la mano, yo clamé y dije, Señor Jesús, sácame de este lugar, ten misericordia de mí. Y en ese momento yo me desperté. Y le doy gloria a Dios, que pude salir en ese momento de ese lugar. Era solo un sueño, yo sé que no iba a morir. Pero mire, lo que hubiera en el sexto nivel o en el séptimo nivel, no sé cuántos habrían de ahí para abajo, si habría uno más, si habrían dos más, si habrían 10 más, no lo sé. Pero le digo una cosa, no me interesa saberlo, no quiero saber qué sucede en esos lugares, no quiero volver a tener un sueño de esto, no quiero que me vuelva a suceder. Pero cuando desperté y me tiré de rodillas al lado de mi cama, o más bien en mi habitación de oración, donde acostumbro buscar la presencia del Señor, le pregunté, Señor, ¿qué es este sueño y por qué permitiste que yo tuviera este sueño? Estoy aterrado. Y entonces estuve en un tiempo de comunión con el Señor y vino a mi espíritu la revelación, creo que la interpretación de parte de Dios de aquel sueño. Lo que quiso decirme el Señor es que todo esto procede del mismo espíritu, desde lugares infernales muy profundos, muy negros, muy oscuros, muy perversos, desde el mismísimo corazón de Satanás, o sea, el origen de toda aquella maldad referente a lo sexual. Sí, supongo que habrá un mundo así para los adictos al alcohol o a las drogas, etcétera, etcétera. Supongo que siempre habrá una espiral descendente hacia los lugares cada vez más oscuros, hacia las prisiones cada vez más terribles. Pero lo que entendí, lo que el Señor quiso revelarme es que todos estos niveles, aún desde el primer nivel que se veía tan inocente, ¿sí? Las caricaturas, las noticias, del espectáculo, los comentarios, la vestimenta de las presentadoras, etcétera, etcétera, tienen un mismo origen. Eso es lo importante, eso es la parte importante que el Señor quiso revelarme. Entonces el Señor dice que cuando una persona, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, para Dios cuenta como si ya hubiese él mismo adulterado con ella. Entonces, ¿de qué se trata? Porque ¿cómo voy a juzgar a una persona de adúltera por solo mirar a una mujer y desearla? Pues para mí no es mi manera en que yo lo pensaría, ¿sí? Pero para Dios, que sus caminos son más altos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, así acontece para Él. Porque es el mismo espíritu, es el mismo origen. En este caso lo que cuenta es dónde se está originando ese deseo, de dónde surge ese deseo. Y todo ello tiene una influencia satánica. Entonces aquel hombre que mira a la mujer para codiciarla en el corazón, solamente le falta el acto de poder, ¿sí? De que aquella mujer tal vez se ofrezca, de que tal vez él tenga la oportunidad de cometer el adulterio, y lo cometerá, porque ese espíritu de lujuria que está dominando sus ojos es el mismo espíritu que le llevará a cometer el adulterio. Entonces, por eso Dios juzga de esta manera. Entonces, aunque para muchos el pecado de la pornografía sea cosa liviana, para Dios es un acto de adulterio, es un acto tremendamente pecaminoso y se le cuenta a la persona como si lo hubiera cometido. Entonces, fíjese, un hombre atado por años a la pornografía desde la niñez, ¿sí? ¿Qué será de él? ¿Cuántos adulterios tiene? ¿Cuántos pecados ha acumulado? ¿Cuánta ira está sobre él? Mas, sin embargo, conocemos a aquel que dijo, yo soy misericordioso, yo soy el Dios que te conozco. Aquel que dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Aquel que cambia las cosas. Aquel que da esperanza y vida a todos los necesitados, a todos los quebrantados, a todos los que desean un cambio profundo en sus vidas. Mire, ahora quiero compartir otro versículo para que entendamos acerca de este pecado y de este yugo que une a los hombres a la pornografía y al deseo sexual, digamos, desordenado. Vamos a leer libro de Jueces capítulo 16, versículos 4 y 5, dos versículos que hablan acerca de Sansón y de su relación con Dalila. Voy a leerlo. Dice
el libro de Jueces, capítulo 16, versículos 4 y 5. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Qué tremendo esto. Mire, Dalila fue una mujer seguramente con un espíritu de seducción, ¿sí? Una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel y probablemente era una mujer muy hermosa, muy atractiva. Pero ella no estaba interesada en Sansón. Ella no quería o no tenía dentro de sus planes el destruir a Sansón, sino que vinieron los príncipes de los filisteos. No dice cuántos príncipes habían, tal vez recuerdo, creo que son 5 ciudades las de los filisteos. Y dice que cada uno de esos príncipes le ofreció 1100 ciclos de plata. A tiempo de hoy esto es muchísimo dinero. Entonces, son los negocios del diablo. El Padre tiene negocio. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es conveniente estar. Y dijo, aquí Satanás le está proponiendo un negocio a Dalila. Realmente sabemos que los príncipes de este pueblo son los demonios, o sea, son tipología de los demonios que hoy habitan sobre la humanidad en el aire, el príncipe del aire, ¿sí? El que gobierna este sistema de cosas terrenal. Los gobernantes del mundo, no los gobernantes físicos, sino los espirituales. Entonces, los príncipes de los filisteos están ofreciendo dinero a personas para que hagan caer a los santos de Dios. ¿Quién era Sansón? Era un tremendo varón de Dios, un hombre que nació bajo profecía. Él, antes de nacer, ya se había hablado de parte de Dios, los planes de Dios para su vida, cómo Dios había levantado en él un juez y un libertador de la nación de Israel, que hacía temblar a los filisteos y que les había causado derrotas una y otra vez. Sansón era un verdadero gigante en las manos de Dios. Pero no lo derrotaron los filisteos, lo derrotó una mujer, lo derrotó su propia sensualidad, lo derrotó su propia carnalidad. ¿De dónde viene el poder de la pornografía? Pues hay un trasfondo espiritual satánico. El mundo, el mismísimo Satanás es el que controla aquel mundo. Yo no voy a juzgar a las personas que participan de este mundo, que Dios lo haga si Dios tiene que hacerlo. Porque yo sé realmente que personas que están en este mundo tal vez llegaron por circunstancias que yo no puedo juzgar. Hay mujeres que realmente fueron víctimas de la trata de blancas. Sé de mujeres que sus hijos fueron secuestrados y bajo amenazas de muerte tuvieron que entrar en este mundo. Y ya con el tiempo se quedaron o lo que fuera. Pero no quiero juzgar a las personas, quiero juzgar el espíritu que está detrás de esto, por la palabra de Dios, por lo que la Biblia habla acerca de él. Mire entonces que detrás de esto, detrás de simplemente mirar unas imágenes, estoy teniendo una conexión con las tinieblas, estoy entregando mis ojos, estoy entregando parte de mi alma, ¿sí?, a Satanás. Le estoy dando dominio a las tinieblas para que hagan conmigo. Y el propósito, bueno, también David cayó en un pecado semejante. David, en vez de estar cumpliendo su deber de ir a la guerra, estuvo tomando vacaciones cuando no debía hacerlo, ¿sí? Y estaba en la terraza de su casa y aquella mujer, sabe, intencional o sin intención, no lo sé, pero aquella mujer fue vista desnuda por David, y David, el hombre que había derrotado al oso, el hombre que había derrotado al león, el hombre que había derrotado a Goliat, fue derrotado por un cuerpo, fue derrotado por una piel, fue derrotado por la belleza de una mujer. Nunca se gana cuando se tiene tratos con Satanás. Nadie ha ganado teniendo tratos con Satanás. David mandó llamar a la mujer, David adulteró con la mujer. Este pecado le llevó a cometer cosas muchísimo más graves y terminó pagando las consecuencias él, su descendencia, toda la nación de Israel.
acarreó profundo dolor y profunda tristeza a muchísimas personas. Lo mismo aconteció con Sansón. Mire que ellos dijeron, busca dónde está su debilidad, ¿sí? De dónde podemos despojarlo de su poder. Dice, para que le atemos, ¿sí? Para que le atemos, voy a leerlo directamente, y lo dominemos. Desafortunadamente, por un precio tan simple, por una baratija, que es menos que un plato de lentejas, ¿sí? Es menos que un plato de lentejas. Hombres, preciosos hombres de Dios, hombres con gran llamado, hombres ungidos, hombres poderosos, han caído y han sido atados y dominados por el enemigo. Han perdido la unción. Iglesias que eran grandes, que estaban en un crecimiento tremendo, sorprendente, maravilloso, por una baratija, porque la pornografía es el pecado más ordinario que puede haber. Disculpas. Estos hombres, muchos hombres, están enredados, muchos hombres cristianos y muchísimos siervos de Dios ya no se atreven a confrontar al diablo en sus congregaciones. Pueden inclusive manifestarse demonios y ellos, avergonzados, tienen que dar la espalda. Muchos de ellos ponen a sus líderes, mira, y pone manos, batallaos con ese demonio. No dicen por qué, pero saben que están avergonzados delante, aún que fuera delante de Dios, pero aún delante de los demonios, sin poder, sin unción, sin ninguna autoridad para echar fuera demonios. Tremendo, por una baratija. Qué terrible situación la que está viviendo la iglesia de hoy. Qué tremendo el poder aún del enemigo para dominar. La palabra de Dios dice que la mujer ramera va tras un bocado de comida, pero la mujer adúltera caza la preciosa alma del hombre. Y hay muchísimos hombres de Dios que su alma ha sido cazada, que están enredados, metidos en yugo. Yo estuve allí. Yo no servía al Señor en aquella época en la manera que lo hago hoy, y que sé que el Señor me llevará a hacerlo. Pero qué vergüenza tener un grupo de personas a los que uno ministre. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Mas sin embargo, Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso, tan misericordioso, que no ha hecho vergüenza de aquellos hombres, que no ha hecho vergüenza a aquellas mujeres. Pero este video sé que es un llamado para muchos de ellos al arrepentimiento, mas no solamente a ir y confesar su pecado delante de Dios, sino a seguir una manera, a seguir un método que Dios tiene, que Dios me ha revelado y que Dios le mostrará a usted para sacarlo completamente en victoria. Yo profetizo sobre tu vida que donde has visto derrota, verás la victoria. Que donde fuiste pisoteado, te levantarás con poder y pisotearás al enemigo y tomarás venganza. Yo declaro victoria en tu vida sobre la pornografía, sobre toda esta adicción, sobre todo este mundo. Te levantarás y vencerás. Y aún no serás tú el bufón, sino que el bufón será el enemigo. Aquel hombre poderoso, aquel paladín valiente, guerrero, se convirtió en un bufón de los príncipes de los filisteos y decían: traigan a Sansón para que nos burlemos de él. Y blasfemaban a Sansón y blasfemaban al pueblo de Israel y blasfemaban el nombre de Dios. Ellos decían: nuestro Dios derrotó al Dios de Israel a través de Sansón. Y cuánta vergüenza trae el pecado. Cuánto hemos contristado al Espíritu Santo. Y estas son las repercusiones mayores. El ser atados, el ser dominados, el ser burla, el ser juguete de Satanás. Pero hay otras consecuencias de este pecado. Hay muchísimos hogares destruidos, muchísimos hogares donde la mujer está sufriendo las consecuencias de un hombre que no ha podido salir de este flagelo, de este yugo que ha sido impuesto por Satanás. Las mujeres, muchas han sido obligadas en contra de su voluntad y bajo amenazas de practicar la sexualidad, como lo ven en esos videos. Han sido obligadas por sus maridos, son humilladas, son maltratadas.
son, no sé decirlo, atadas a este mismo mal involuntariamente. Pero digamos que este sería el mal menor, porque el mal mayor sería que ella, exponiéndose a este tipo de prácticas sexuales, ella también quede amarrada a esto. Y entonces ya no es uno, sino dos los que están bajo el dominio de Satanás. ¿Qué has hecho con tu esposa? Yo no sé si sabes que tu esposa es tu unción. Y a tu esposa la tienes que cuidar como cuidarías tu unción. No puedes seguir haciendo esto con tu esposa. No puedes destruir tu hogar. No puedes destruir... no puedes dejar esta herencia también a tus hijos. ¿Con qué autoridad, por Dios? Pero no vine a avergonzarte. Es necesario sentir un momento de pena y de vergüenza delante de Dios, mas yo sé que el Señor obrará en tu favor y verás la victoria. Gloria al Señor. Entonces, el primer punto en el camino a la liberación es reconocer la adicción a la pornografía como un pecado. No como un pecado pequeño, es como un pecado bastante grave, bastante grande, con consecuencias funestas para ti, para tu iglesia, para tu ministerio, para tu familia, para los que te rodean. Entonces, reconociendo el pecado, evidentemente el paso a continuación es confesarlo. Y yo sé que si eres un hombre de Dios, y sobre todo si eres un ministro de Dios, entonces ya has confesado tu pecado a Dios muchísimas veces. Y entras en ese ciclo, en esa ruleta o en esa montaña rusa espiritual, ¿sí? ¿Cuántas veces he aconsejado a jóvenes de los que hemos querido ayudarles a salir de este yugo y en un momento determinado me dicen, mi hermano, ya no necesito más su ayuda, ya tengo la victoria, estoy completamente seguro de que soy libre, solamente para que en 15 días, en 20 días, en un mes, uno pueda ver que nuevamente están en derrota, pero aún avergonzados de volver a conversar, de volver a exponer el tema, de volver a hablar y de volver a pedir ayuda. Entonces sé que la confesión a Dios es parte importante, es parte fundamental, porque necesitamos recibir ese perdón y ese consuelo de parte de Dios, porque Él así lo hace en amor a nosotros. Pero hay algo más, si ya lo has hecho tantas veces durante tantos años, pero este yugo no ha caído, es porque falta algo, es porque las cosas, aunque ha habido buenas intenciones, no se han hecho correctamente. Porque no solamente hay que hacerlo correcto, hay que hacerlo también correctamente. Entonces, mira, dentro de la confesión que haces a Dios del pecado en el que estás viviendo, y vale para la adicción a la pornografía y a muchas otras adicciones, tienes que también llegar a Dios y confesar tu unión con las tinieblas. Porque no solamente fue algo que cometiste en la carne, sino que lo hiciste en unión con las tinieblas. Porque no fue una cosa ocasional que sucedió una vez porque estabas descuidado, sino que hay un lazo. Y las tinieblas han aprovechado esta debilidad, este pecado, para atarte, para meterte en un yugo. Ahora vamos a hablar acerca de ataduras, yugos, prisiones y cepos, que son cosas diferentes. Solamente quiero aclararte en este momento que el pecado, la adicción a la pornografía es un yugo, no es una atadura, es un yugo que es más fuerte que una atadura. Entonces, tienes que confesar tres cosas. Primero, el pecado en sí que cometiste. Segundo, que estás unido a las tinieblas, que estás en un lazo fuerte con la oscuridad, con los demonios. Y tercero, tienes que confesar a Dios que lo has disfrutado, que te ha gustado. Si no te gustara, no estarías ahí, por supuesto. Nadie es adicto a algo que no le gusta. Estarás diciendo, pero obviamente eso no hay necesidad de confesarlo. Mira, yo solamente estoy repitiendo los pasos por los cuales el Señor me guió para hacerme libre de esto. No me juzgues, solamente estoy contándote, compartiendo a ti la experiencia que tuve con el Señor y cómo el Señor tuvo éxito conmigo. Y no fui desobediente a su voz cuando me dijo, está el pecado, pero hay una unión con los demonios y necesitas confesarla, quiero escucharla de ti. Dios lo sabía, Dios todo lo sabe, pero Él quiere que confesemos. Y también me dijo, quiero que confieses que te ha gustado, que es una cosa que disfrutas. Y lo hice, fue simple,
Fue sencillo. No hagas las cosas complicadas. Si quieres obedecer, hazlo. Si quieres juzgarme, pues hazlo también, pero tal vez no te va a aprovechar lo que el Señor te está permitiendo conocer el día de hoy. Bueno, entonces, reconociendo el pecado, confesando el pecado delante de Dios, ya llevamos 2 pasos. Vamos a dar un tercer paso. El tercer paso es confesar el pecado a un ser humano en esta tierra. No como lo hiciste con Dios para que te perdone, sino que hay un motivo fuerte en esto. Es el siguiente: Satanás es amo de las cosas ocultas. Él es señor de las tinieblas, de las cosas que se metieron debajo del tapete, de aquello que se guardó debajo de la cama, de lo que tenemos oculto. Cuando vamos a Dios, vamos a la luz, ¿sí? Cuando confesamos a Dios, entramos en luz. Pero es necesario que un hombre en esta tierra que tenga poder para atar y desatar, ministre a tu vida. Entonces vas a buscar la persona idónea, la persona que cumpla con ciertas características, que pueda hacerte de ayuda. Primero que todo, tiene que ser una persona madura espiritualmente. Una persona madura espiritualmente es aquella que tal vez ya ha vivido un proceso, si no como parecido a que sabe que su fuerza viene de parte del Señor, que sabe que si el Señor lo suelta por un momento, entonces se va a convertir en lo que era antes, o aún peor, antes de conocer al Señor. Una persona que sepa que el único que sostiene al ser humano en alto, en victoria, en bendición, es Dios a través de su Espíritu. Entonces vas a buscar una persona dentro de tu grupo, de tus líderes, de tu pastor, tu consejero, tu guía espiritual dentro de la iglesia, una persona espiritualmente madura, ojalá conocedora de las Escrituras y conocedora del corazón humano. A esta persona le vas a contar que estás viviendo un proceso y que necesitas que ella te ayude. Cuando confieses o cuando cuentes, no hablemos la palabra confesión como quien busca perdón del ser humano, porque si tenemos entrada directa al trono de Dios para que Él nos perdone, entonces esta persona lo que puede hacer es aconsejarnos. Pero sucede algo muy importante, ya te lo dije: lo que estaba en tinieblas sale a la luz. Y cuando esto sale a la luz, entonces ya Satanás no tiene de qué avergonzarte. Voy a ponerte un ejemplo. Hay un hombre en el mundo, digámoslo pues en el mundo, que tiene una relación adúltera con una mujer de la calle, obviamente, fuera del matrimonio, si no, no sería adulterio. Bueno, está este hombre con esta relación y uno de sus enemigos se entera y le toma fotografías cuando está con aquella mujer entrando al hotel o saliendo, o una evidencia fuerte de que está cometiendo adulterio, y resulta que este hombre comienza a acecharlo y a extorsionarlo, y le envía las fotos y le dice: mira, tengo estas fotos y si no me das tantos dinero o haces esto por mí, las voy a mostrar a tu esposa. Entonces aquel hombre decide pagar, ¿sí?, la extorsión, y como siempre sucede con las extorsiones, pagó una vez, no lo van a dejar en paz. Si pagó una vez, va a resultar de que al poco tiempo van a volverle a solicitarlo, van a volver a extorsionar. Pero resulta de que aquel hombre cae en cuenta de lo que está haciendo y va y habla con su esposa y le cuenta: mira, tuve una relación sexual con esta persona, una relación afectiva, una relación de adulterio. Bueno, no sé cómo expresarlo correctamente. El hecho es que él se arrepiente, él cambia, su esposa lo acepta, pero cuando vuelve aquel extorsionador y le muestra las fotos y le dice: voy a hablar con tu esposa, ¿el qué le va a decir? Pierde poder. Ya no tiene autoridad sobre aquel hombre, porque aquel hombre sacó a la luz, en este caso delante de su esposa, que era la persona a la que debía contarle su maldad, y entonces pierde poder. Lo mismo sucede con el diablo. Allí, cuando hables con aquella persona, cuando cuentes tu problema a aquel hombre, a aquella mujer de Dios, vuelvo y te repito, debe ser una persona madura, capaz de pelear por ti, de ayudarte, y sobre todo pues es importante que esta persona no tenga este tipo de ataduras, porque quien está atado pues no puede soltarse a sí mismo, mucho menos va a soltar a otro que también está atado, que está en yugo. Evidentemente tiene que ser una persona que no esté padeciendo este mismo flagelo. Entonces, si lo haces así,
el poder de Satanás sobre tu vida, o aquella autoridad que él tenía para manipular, va a caer por el piso. Lo que estaba oculto sale a la luz, y aunque es incómodo, aunque es difícil, aunque duele, digamos, y sobre todo si eres un siervo de Dios, si eres un hombre que estás puesto en eminencia, entonces va a ser una cosa con consecuencias tal vez en tu ministerio, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Ya estás haciendo, estás encaminado, dando los pasos correctos para tu total y completa liberación. Bueno, entonces una vez que ya has confesado tu pecado a Dios, y que confesaste aquellas 3 cosas que te dije, no solamente el pecado, sino la unión con las tinieblas y el hecho de que lo disfrutaste y que te gusta, que lo has reconocido. Lo mismo hiciste con la persona con la que hablaste, le dijiste: estoy aquí porque tienes que enfrentar tu pecado sinceramente, sin tapujos, decir: lo hago porque me agrada, lo hago porque me domina, lo hago porque aún Satanás puede en muchas ocasiones cogerme como un títere y llevarme, obligarme. Bueno, dentro del pecado sabemos que cuando Adán pecó y Dios vino a traer juicio sobre ese pecado, no solamente juzgó a Satanás, habló palabras de juicio a Eva, habló palabras de juicio a Adán, habló palabras de juicio a Satanás también. Discúlpame. Entonces, hay parte de culpa en todos, hay parte culpa tuya y hay parte por la cual Satanás será juzgado, será pisoteado en cuenta del Señor. Entonces, bueno, cuando ya hiciste esta confesión, evidentemente lo que sigue es la renuncia. Ya Satanás, el Señor recibió tu confesión y te perdonó, porque el Señor es perdonador. Y la palabra dice que si yo debo perdonar 70 veces 7, evidentemente esto es un reflejo del corazón de Dios, que Él, cuantas veces vaya con mi pecado, el Señor me va a perdonar. El legalista dirá: con Dios no se juega, y esto no es jugar con Dios. Yo me arrepentí sinceramente 70 veces 7, sinceramente lo hice, y sinceramente, por desconocimiento, por lo que fuera, volví a cometerlo, pero algo sucedió, porque hace años que no lo practico. Gloria al Señor. Entonces, mira, vas a renunciar. Si eres un hombre de Dios, ya sabes cómo hacerlo, ¿sí? Te vas a parar con tu amigo, aquel que te está ayudando, y vas a hablar fuertemente, a renunciar delante de que lo escuche Dios, que lo escuchen los ángeles, que lo escuchen los demonios, que lo escuche aquel ser humano, aquella persona que te está ayudando como testigo aquí en la tierra, de que tú renuncias a ese pecado, a ese yugo, a esa relación con el diablo, a esa debilidad de la carne. Y ahora sí quiero compartirte algo más, una enseñanza más que tal vez no conoces, y es acerca de las ataduras, los yugos, las prisiones y los cepos. Son diferentes niveles de compenetrarnos con las tinieblas, de que las tinieblas toman autoridad sobre el ser humano, sobre el hombre o sobre la mujer. Y, por ejemplo, hablando de las ataduras, cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice que aunque le dio vida a Lázaro, que aunque Lázaro resucitó y salió de la tumba, dice que salió atado de manos y pies, o sea, la mortaja de muerto todavía lo cubría. Y Jesús dijo a los discípulos: desatadle y dejadle ir. Ahora, si puedes entender esto, Jesús dio la palabra de vida a Lázaro, sí, fue Jesús quien dijo: Lázaro, levántate y sal de los muertos. Y Lázaro, o sea, allá Lázaro realmente estaba en el cepo, la muerte es un cepo, solamente Jesús. Él da esa palabra y Lázaro se levanta, pero sale atado. Pero la orden de Jesús es a los discípulos: bueno, yo ya lo resucité, ya hice mi parte, ahora hay una parte que ustedes tienen que hacer, desátenlo y déjenlo ir. Hay personas para los cuales, digamos, un yugo o una atadura, o la adicción a la pornografía no es un yugo, es simplemente una atadura. Estas personas van a la iglesia con la palabra del pastor, con la palabra de cualquier ministro del Señor, hablan sobre ellos, imponen manos, y estas personas quedan completamente libres, fácilmente.
Pero hay personas para quien la pornografía no es solo una atadura, sino un yugo. Y el proceso para destruir los yugos, según la palabra de Dios, es hacerlos podrir, que es diferente. Ahí está en Isaías capítulo 10, versículo 27, voy a leértelo, dice la palabra: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, a causa de la unción está en la presencia de Dios. Mira, cuando el pecado se ha convertido en yugo, ya no sirve, no es efectivo un ataque frontal contra aquel pecado como si lo fuera una simple atadura. Cuando una persona está en atadura, los hermanos pueden desatarlo. Cuando una persona está en yugo, entonces necesita la continua presencia de la unción para que el yugo se pudre y se deshaga, porque un yugo es más fuerte que una atadura, porque un yugo no consiste solamente en un lazo o en una tira. Un yugo son muchos lazos entrelazados entre sí. Entonces puede que se reviente un lazo, puede que en un momento de ministración algo se reviente, pero quedan otros, y aquel que se reventó muy fácilmente vuelve a unirse mientras los otros estén ahí. Mira que Jesús nos invita a unirnos con Él en yugo, para que tengamos reposo, y el yugo con Jesús es bastante fuerte y trae la bendición que trae. Entonces, cuando estamos en ese yugo de la adicción, en este caso a la pornografía, es necesario aprender a vivir y a conocer la presencia de Dios. Aquí hay un nuevo nivel entonces. Tal vez este es el lugar donde no has llegado, tal vez este es el lugar que te hace falta conocer. Hay otra prédica que estaré subiendo prontamente, y es cómo tener comunión con Dios. La comunión realmente es diferente a orar, es diferente a ayunar. Puede que en la oración haya comunión, puede que en el ayuno haya comunión, pero uno puede orar sin tener comunión, puede ayunar sin tener comunión, puede vigilar sin tener comunión, pero el fundamento de estas cosas, o más bien la mira hacia dónde van estas cosas, es a tener comunión. Mira, dentro del proceso de crecimiento tuve que llegar a un lugar espiritual que se llama el amor incondicional del Padre. Parte de lo que nunca me dejó salir de esta atadura a la pornografía era mi carga, la conciencia de obras muertas sobre mí. Yo llegaba, después de pecar, a buscar el rostro del Señor, y precisamente lo que venía a mi mente en ese momento eran las imágenes de lo que había visto, hace 3 días, hace 2 días, hace 5 días, no sé cuánto, pero cuando llegó el momento de buscar el rostro de Dios, lo primero era que todas esas imágenes comenzaban a llegar a mi mente, y entonces para mí era imposible entrar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué es esto? Son herramientas de Satanás para no dejarte. Entonces viene el diablo y se te posa, se te asienta en el hombro y comienza a hablarte en el oído, a decirte: eres indigno, no puedes, eres incapaz, eres un inútil, nunca vas a salir de ahí, eres una vergüenza para Dios, contristaste el Espíritu Santo, estás destruyendo tu hogar, estás destruyendo tu ministerio, estás destruyendo tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder obtener libertad, Dios tuvo que llevarme a este lugar y comprender el amor incondicional del Padre sobre mi vida. Yo sabía que a pesar de mi pecado, que a pesar de este yugo, Dios me seguía amando. Yo tuve que entender que el amor de Dios es perfecto, y que el amor de Dios no dependía de mi manejarme bien o de mi manejarme mal. Yo sabía que por más buenas acciones que cometieron, el amor de Dios no iba a ser mayor porque tuviera mejores acciones. Yo tuve que entender que por muy pecador que estuviera, por muy mal que tuviera mi relación con Dios, Dios no había dejado de amarme, ni su amor hacia mí había menguado, porque cuando Dios decidió amarme, porque cuando Dios reveló a su Hijo en mí, aquel día el Señor me amó. Es más, desde antes de la fundación del mundo, cuando me creó, cuando me predestinó, el Señor me amó, y el Señor me amó sabiendo que iba a pasar años en la iglesia con esta atadura. El Señor me amó sabiendo, conociendo que yo tenía esta unión con las tinieblas y que disfrutaba de este pecado.
No es lo mismo estar libre que estar atado, no es lo mismo la relación y la libertad que tengo con el Señor hoy en día, no es lo mismo el fluir del Espíritu Santo en mi ministerio, no es lo mismo la autoridad que tengo sobre tantas cosas que el Señor entrega a cada uno de sus hijos, con la libertad con que puedo fluir en la enseñanza, en la predicación, en la administración, no es igual que cuando estaba atado, pero el amor de Dios sí es igual. El amor de Dios, ahora Dios no me ama más que antes. Desde el principio me amó. Y tuve que entender esto para poder tener libertad de entrar en la presencia de Dios, de gozarme en la presencia de Dios y recibir las instrucciones que tenía que recibir. Porque si Dios me da la espalda, si llego herido a Él, si llego quebrantado, si llego adolorido, entonces ¿cómo me va a hablar el Señor? Si me está odiando, si me está despreciando, ¿cómo voy a salir de ahí si Él no me da las instrucciones adecuadas? Entonces entré y te invito a que le digas al Señor que te revele digamos, esta meta espiritual de entender el amor incondicional del Padre. Algún día hablaremos más adelante de qué es burlarse de Dios, ¿sí? Cómo personas quieren burlarse de Dios, pero no van a lograrlo, pero es diferente una persona que tiene un corazón sincero, más que está en un problema de estos. El Señor amó a Pedro con sus 3 grandísimos errores, desde el principio lo amó. Era un hijo de Dios renacido. Así hay muchos hijos de Dios verdaderamente renacidos, batallando con cadenas de adicción, con yugos de adicción. Entonces, en la prisión, para salir de la prisión, para salir de la atadura, como ya le dije, basta con la oración de una persona en la iglesia que tenga autoridad para hacerlo, el poder de atar y de desatar. Pero el yugo cae solamente en la presencia de Dios hasta que se pudre el yugo y se rompe completamente. Cuando la persona ya está en prisión, ya la administración le corresponde a los ángeles del Señor. Son ángeles quienes tienen que ir y abrir la prisión. Pero cuando la persona está en el cepo, que viene a ser un yugo mucho más fuerte, pero dentro de la prisión, allí solamente Jesucristo tiene autoridad para atar y desatar. Allí solamente es la misma presencia del Señor la que trae libertad al creyente, y ahora Él está dispuesto a hacerlo con la persona que está atada, con la persona que está en yugo, con la persona que está en prisión o con la persona que está en el cepo. Dios tiene autoridad y tiene el amor suficiente, el deseo suficiente para que cualquiera que clame a Él sinceramente, darle la libertad. Entonces, en mi caso, fue un proceso que duró meses, no sucedió en un día. Ojalá hubiese sucedido en un día, pero no sucedió en un día. Tuve que aprendí y hoy te estoy compartiendo estas cosas. Dentro ya de la comunión con Dios, cuando ya entres a la presencia de Dios, dejando atrás la carga de pecado con toda la libertad que nos da la sangre de Cristo para entrar en su presencia, allí el yugo comienza a recibir esa unción, comienza a permearse por el Espíritu Santo. Y sabes que mucho del pecado de la atadura, de las yugos impuestos, de estas trampas puestas por Satanás, muchas de ellas vienen impuestas por iniquidad, por la práctica de estos pecados de nuestros antepasados, tanto que en el ADN del ser humano ya han encontrado, los biólogos moleculares han encontrado que hay tendencias genéticas al alcoholismo, por ejemplo, al tabaquismo. Dicen algunos autores de libros, yo pues no puedo asegurarlo, pero aquellos autores dicen que hay una tendencia real genética, por ejemplo, al homosexualismo. Dicen, hay un gen que te hace homosexual. Ahora, ¿de qué se trata? No importa que haya el gen. Lo importante es que en la comunión, mira, yo en una visión alguna vez, puedes creerlo, puedes juzgarlo como quieras, pero yo tuve la visión y te la comparto. Yo una vez vi el espiral del ADN del ser humano en visión, estaba en un tiempo de oración, vi el espiral del ADN y vi lugares negros, oscuros, de iniquidad en el ADN, cosas que estaban ahí impregnadas y que no se podían quitar, pero Dios me reveló como cuando el Espíritu Santo llega a una persona, Él pone un tercer cordón en el ADN, Él también se enrosca allí con el ADN y con el tiempo Él va cambiando, va desarraigando esa parte negra molecular, aún física, Él la cambia, la transforma, y nuestro
cambio es aún desde allí, y los hijos que nacen después de este proceso nacen completamente libres de estas adicciones y de estas cosas. Qué alegría que conmigo y contigo esta cadena de maldición se va a romper y nuestros hijos ya no serán contaminados, ni nuestros nietos ni nuestros bisnietos, serán hombres de Dios libres de aquello para lo cual nosotros estamos trabajando hoy. Qué bendición, qué regalo de parte de Dios que te está entregando, que se está dando esta oportunidad. Entonces mira, dentro de ya lo que es la comunión con Dios, aquí ya no sirve, posiblemente no te va a servir la estrategia que Dios me mostró a mí. Porque para el pecado en general, los pasos que habíamos dado hasta ahora, sí, confesarlos de la manera en que te dije, confesarlo delante del hombre y renunciar, digamos, y aún tener comunión con Dios, esto es para todos los pecados. Pero ya sigue en medio de la comunión la estrategia que Dios te va a dar específicamente a ti para que lo hagas. Yo te voy a contar algunas cosas que Dios me reveló y que posiblemente a ti te van a servir también, pero en este caminar eres tú y eres Dios quienes van a llevar a cabo esta batalla y esta victoria. Te voy a decir entonces algunas cosas que Dios hizo que no necesariamente las tiene que hacer contigo, pero que si tú las haces tampoco te van a hacer daño, por el contrario te van a servir. Lo que pasa es que las estrategias de Dios no son repetitivas. Mira que yo he visto a muchas personas, a muchos pastores de iglesia sacar a su congregación y vamos a darle 7 vueltas aquí a las 4 manzanas alrededor o a todo el barrio alrededor, vamos a estar orando 7 veces y el 7º día le vamos a dar 7 vueltas y vamos a predicar y vamos a gritar. Y he visto que la mayoría de estas estrategias no han servido realmente para nada. ¿Por qué? Porque aquella estrategia fue dada para Josué y su ejército, específicamente para la ciudad de Jericó, y en aquella época y en aquel lugar, con aquel pueblo que habitaba aquella ciudad y con aquel pueblo y esta generación de Israel que iba a derrotarlos. ¿Cuándo se volvió a repetir esa estrategia en las Escrituras? ¿Cuándo David, cuándo Samuel ordenó que se hiciera? ¿Cuándo lo hizo Saúl? ¿Cuándo lo hizo Josafat? ¿Cuándo lo hizo algún otro rey de Israel para conquistar una ciudad? Nunca. Y lo mismo, David iba y pedía las estrategias a Dios y Dios le revelaba las estrategias para tener victoria. Asimismo, el mismo Jesús, cuando sanó a los enfermos, lo hizo de muchas maneras, de muchas formas diferentes, de muchas maneras diferentes. Con uno habló, simplemente lanzó la palabra, con el otro hizo barro, con el otro declaró la sanidad, al otro le dijo vete y lávate, al otro sumérgete, al otro, etcétera, etcétera. Él dice, yo hago lo que veo hacer al Padre y juzgo según veo como juzga al Padre. Asimismo Dios te va a entregar la estrategia. Realmente no tengo palabras para decirte, si haces esto vas a ser libre, pero lo que tengo para decirte es, si escuchas la voz de Dios y la vas a escuchar y obedeces al Señor, muy rápido, muy pronto vas a ser libre. Entonces quiero comentarte acerca de algunas cosas en este proceso que Dios me reveló. No puedo contarte todo porque realmente no me acuerdo de todo. Ese sería uno de los motivos y el otro es que tardaría demasiado tiempo para hacerlo. Pero si ya empezaste, si has llegado hasta aquí, a este punto de este video, yo sé que estás interesado y sé que Dios lo hará por ti. Entonces, una vez, por ejemplo, fui llevado en mi mente, en un tiempo de oración, vino a mi mente, recordé, pero sé que no simplemente lo hice por capricho, sino que fue un pensamiento que vino por el poder del Espíritu Santo en un tiempo de oración. Recordé la primera vez en mi vida en que fui expuesto a la pornografía. Yo tenía unos 5 años y en un escritorio de mi casa donde se guardaban los cuadernos y los libros y estas cosas, encontré un lapicero. Aquí en mi tierra le decimos lapicero, otros le llamarán bolígrafo, estilógrafo, no sé cómo lo llamen en tu país o en tu región, pero estos con los que se escriben. Y resulta de que en la punta del lapicero había un lentecito, un visor. Y yo creo que eso, el que fuera dueño de eso en mi casa, que no sé quién lo era, yo creo que no sabía, creo que nunca vio esto, pero yo sí lo vi. A la edad de 5 años, yo miré por el orificio de ese lapicero y tuve contacto con la primera imagen pornográfica en mi vida a la edad de 5 años. Yo era un niño inocente, yo no lo estaba buscando, pero uno puede ver cómo Satanás empieza a trazar sus planes,
a pelear en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Y yo recuerdo que esto me impactó, no digamos sexualmente, sino que me asustó. O sea, lo que yo vi ahí era una cosa que yo no me imaginaba que eso fuera así, ¿sí? Que hubiera un miembro, que hubiera un cuerpo de mujer, que se vieran de esa manera. Yo realmente no lo sabía. Y yo me asusté muchísimo. Pero algo se impregnó en mi alma, algo aconteció. O sea, no solamente recibí un susto, algo aconteció. Entonces Dios me mostró y me dijo, algo de las tinieblas se impregnó en tu alma en ese momento. Y ahora mismo vamos a desarraigarlo. Entonces, ¿qué hice? Le dije a Dios, le confesé como pecado. Señor, mira que a los 5 años tuve contacto con la pornografía, queriendo o sin querer, pero lo tuve, y algo se pegó dentro de mí. Algo, una semilla que dio fruto con el tiempo. Entonces renuncié en ese momento y le dije a Satanás, de modo que me escuchara, y a Dios y a los que estaban allí presentes, a los ángeles, les dije, en el nombre de Jesús, yo renuncio a ese primer contacto. Yo renuncio a lo que se impregnó en mi alma, lo que me causó esa profunda impresión, porque fue algo verdaderamente profundo. Yo todavía tengo esa imagen en mi mente, pero ya es una cosa muy diferente, ¿sí? Ya la mente está limpia, aunque las imágenes estén ahí. Entonces, invoqué la sangre de Cristo. Yo le dije, Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Y para algunos teólogos esto será criticable, yo no sé, pero lo hice en este momento y no te puedo decir que ese día fui libre, porque no lo fui realmente libre, pero yo sé que algo se zafó, algo cambió, algo comenzó a zafarse en mi alma, algo hubo allí, una cosa tremenda. Con el tiempo empezaron a suceder aquellas otras cosas. Mira, por ejemplo, hubo un tiempo en esta batalla en que Dios me mostró a las mujeres, porque bueno, yo soy heterosexual y no pretendía mirar hombres. Pues, si alguien lo hace, pues creo que es el mismo pecado, ¿no? Pero obviamente lo que a mí me gustaba era mirar mujeres, sea teniendo relaciones o no, pero las mujeres eran las que tenían esa influencia sobre mí. Entonces Dios me mostró que yo debía perdonar a esas mujeres. Sí, siempre hay una que es la que causa mayor impresión, o hay 2 o 3 con las que uno más recuerda. Entonces, Dios me mostró en su misericordia cómo aquellas mujeres, aún siendo instrumentos, desafortunadamente, instrumentos para hacer pecar a muchas personas, y hay de aquel, ¿cierto? Dice las Escrituras. Dios me mostró cómo algunas de ellas estaban ahí no porque querían, sino porque fueron engañadas. Y también me mostró que son los demonios en ellas, o sea, son los negocios de Satanás, que ellas, si yo estaba en un yugo, ellas estaban en una prisión, si yo estaba en un yugo, ellas estaban en un cepo, ellas estaban en un lugar más profundo, más oscuro, y aunque cada uno tiene que dar cuenta de su pecado delante de Dios, y el hombre es responsable de su actividad, de su pecaminosidad delante de Dios, aunque fuera así, yo sabía que el origen del mal realmente es Satanás, que el hombre lo toma y es culpable por él, sí, pero el origen. Entonces pude con libertad mirar a estas mujeres no como un objeto sexual, no con la imagen degradada que tenía mi mente, que yo decía, es que son esto, son unas mujeres muy ardientes, son no sé qué, no sé cuánta, ellas realmente lo disfrutan, les gusta, lo hacen porque quieren, porque son perversas, porque aman estas cosas. Pero no, la imagen cambió completamente y pude ver mujeres, para mejor decir, como si nunca las hubiera visto en esa situación de pornografía, simples mujeres. Y Dios me dijo, perdona a esas mujeres, perdona a esos hombres, perdona a los productores de la pornografía, perdona a esas personas. Y lo hice, evidentemente, pues, si estaba en un proceso de liberación, ¿cómo voy a desobedecer al Señor si era mi anhelo? O sea, mi clamor en el interior por libertad era sincero y Dios lo escuchó. Yo no le decía de manera hipócrita, Señor, líbrame de esto.
Yo sabía que en mí había un tropiezo y sabía que probablemente en unos días iba a volver a caer, pero cuando me arrepentía lo hacía sinceramente. Aunque para muchos esto sea chocante y sea contradictorio, cuando yo estaba llorando, cuando derramaba mi corazón delante del Señor, le pedía perdón, lo hacía sinceramente. En ese momento mi corazón era sincero y Dios escuchó mi clamor. Entonces, mira, eso fue parte del proceso. Hubo otra cosa, otro punto que tuve que hacer, y fue un día hablar con mi esposa, ¿sí? Pedirle perdón. Mi esposa y la esposa de cualquier hombre que esté adicto a la pornografía, que sea adicto a estas cosas, la esposa sufre tremendamente. Ella realmente no sabe qué hacer. Mi esposa es una mujer de Dios maravillosa, una preciosa mujer, prudente y sabia. Ella nunca fue ¿cómo se dice? Aquí en mi región dicen cantaletear, sí, a sermonearme, nunca fue a acusarme, nunca fue. Ella oraba por mí, ella clamaba por mí, ella estaba allí. Ahora, sufrió muchísimo, sufrió muchísimo. ¿Cómo no va a sufrir una mujer viendo que su esposo le es infiel, que está adulterando con una gran cantidad de imágenes de estas cosas? Así no es adulterio físico. Quien es creyente sabe que para Dios es igual al adulterio físico. Entonces, parte del proceso fue pedir perdón a mi esposa. Ella no hubo necesidad de confesarle, porque la esposa conoce todas las cosas de uno. Es muy difícil hacer algo que realmente quede secreto entre la pareja. Ella supo perdonarme y fue una de las personas importantes. Digamos que ella no fue mi consejera. Si tú estás casado, no es conveniente que la persona que te va a ayudar en el proceso de liberación sea tu esposa, porque simplemente tu esposa no puede ser neutral a esta situación. Ella puede saberlo, pero la guerra y la persona que te va a acompañar debe ser una persona, bueno, me parece, te lo estoy hablando como humano, no como diciendo el Señor me lo reveló, me parece que no debería ser tu esposa, sino un amigo, una persona allegada. Y si eres hombre, entonces que sea un hombre, preferiblemente quien te acompañe en este. Si eres mujer, es que sea una mujer preferiblemente, porque el diablo puede aprovecharse de todas estas cosas y dañar el plan de Dios. Entonces mira, hasta aquí llego. El yugo solamente se pudre por la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor también dijo, como leímos en Isaías capítulo 10 versículo 27, que a causa de la unción su yugo será quitado de tu servicio y serás completamente libre. Ese yugo jamás volverá a tener poder sobre ti. Una de las cosas que me ha mostrado el Señor es que siempre voy a estar propenso a volver a estos caminos. O sea, soy libre. Antes era esclavo, antes tenía que ir a hacerlo, antes no podía negarme a hacerlo, pero ahora que el Señor me hizo libre, tampoco me esclavizó de Él de manera que no pueda volver. Soy libre de hacerlo, pero ya no, si lo hago es por voluntad, porque quiero, porque fui derrotado de alguna manera nuevamente, mas el Señor sigue siendo mi fortaleza y en Él confío y en Él espero. Que nunca más yo volveré por esos caminos y confieso mi victoria en el nombre de Jesús. Ahora, para terminar, quiero orar por ti. Yo sé que en este momento, para la gloria de Dios, algo se va a romper en tu interior. Voy a orar y tú vas a orar juntamente conmigo y el Señor va a comenzar un milagro y algunos con esta oración van a ser completamente libres de hoy para siempre. De hecho, en este momento, algunos de ustedes están sintiendo la mismísima presencia del Señor allí en el lugar donde estás. El Espíritu Santo está siendo derramado, está siendo tocado. Yo quiero decirte, el Señor conoce tu corazón y el Señor te amó. Así como estás, así tal vez sucio, así tal vez manchado, así tal vez hayas sido despreciado, tal vez te han traicionado, tal vez algún día contaste tu debilidad a alguien y esto solamente sirvió para hacerte más mal. Pero mira, el que no traiciona, el que no se equivoca, está en este mismo momento, allí donde estás, contigo, en tu misma presencia. Cierra tus ojos y yo voy a orar por ti. Solamente recibe, solamente recibe. No levantes tu voz, no ores, solamente recibe.
Ya dentro de un momentico tú mismo orarás conmigo, pero en este momento no ores, te lo pido, por favor. Cierra tus ojos, si puedes, levanta tus manos al cielo, vas a rendirte delante del Señor. Y yo digo, en el nombre de Jesús, Padre, yo te suplico ahora que extiendas tu misericordia, que extiendas tu gracia sobre este hermano, sobre esta hermana que ha visto este video. Ahora aceite del cielo sea derramado, Señor, y los yugos sean quebrados en tu presencia, Dios mío. Tú eres poderoso, Señor. Para ti, Señor, no hay tiniebla, no hay demonio que pueda vencerte. Para ti no hay circunstancia, para ti no hay barrera ni muros que no puedan ser atravesados, Padre. Señor, en ti nos refugiamos y en ti, Señor, clamamos, gritamos, Señor, expresamos nuestra victoria, porque tú eres el que nos hace vencedores, Padre. Gracias, mi Dios. Recibe ese aceite, recibe esa unción nueva y fresca de parte de Dios. Mira, es un regalo del cielo que está viniendo sobre ti en este mismo momento. Es el mismo amor incondicional del Padre, el amor que el Padre te ha tenido, por el cual ha estado contigo durante todo este tiempo. Aún si solamente estás conociéndolo a través de este video, el Padre está allí para decirte: tú eres mi hijo, tú eres mi amado, yo te levanto, yo soy el que hago una obra poderosa en ti. Solo dispón tu corazón, solo saca tiempo, solo toca y se te abrirá, pide y se te dará, busca y hallarás. Gracias, Padre, porque ninguno que ha confiado en ti ha sido decepcionado, Señor. Porque los que en ti han esperado y en ti han confiado han alcanzado la victoria. Gracias, mi Dios. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre todo yugo, sobre toda aflicción, sobre toda atadura a la pornografía, y declaro la libertad gloriosa de los hijos de Dios sobre tu vida. Declaro que tu alma está siendo liberada ahora mismo de esta adicción. Declaro la libertad en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Declaro que tu mente está siendo transformada y limpiada por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios haciendo una obra gloriosa, una obra poderosa, una obra, un redentor en tu mente, en tu corazón, aún en el mismo ADN que te formó. Allí está siendo escrito el código de Dios. En el nombre glorioso de Jesús, yo reprendo la obra de las tinieblas sobre tu vida y corto en el nombre de Jesús esas ataduras para la gloria de Dios, para la libertad tuya, para gozo de la iglesia. Aleluya. Ahora repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mi pecado. Pongo en tus manos, Señor, esta situación que me ha traído atado durante tantos años. Pero tú conoces mi corazón, Señor. Tú sabes que yo te amo, que yo quiero servirte y que quiero ser libre para ser un instrumento en tus manos. Que quiero, Señor, cumplir tu voluntad y tu propósito en esta tierra. Padre, yo entrego mi vida a ti y aquellas áreas en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo que no te había entregado, ahora con toda libertad, Señor, no solamente te las entrego, sino que te ruego, Señor, que entres con tu presencia, que ilumines aquellos lugares oscuros donde todavía tinieblas hay en mi corazón, y que, Señor, tú lo ilumines todo, tú lo cambies todo, que tú, Señor, transformes profundamente, porque tú haces nuevas todas las cosas, Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor, y tú y yo, Señor, venceremos. Tú y yo, Señor, haremos una obra poderosa en mi vida y será testimonio, Señor, a las personas y aún a naciones y aún a generaciones de que tú eres un Dios de poder que transforma las vidas. Gracias, mi Dios. Recibe mi alabanza y mi adoración, Señor. Muchas gracias. Toda la gloria es tuya. Toda la alabanza pertenece a ti, Señor. Yo buscaré tu rostro, Señor. Yo me disciplinaré, Señor, en buscarte en oración. Yo te buscaré y tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Yo disfrutaré de tu presencia, de la comunión contigo, y veré cosas maravillosas. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno,
Te felicito por haber permanecido, por haber orado, por haber derramado tu corazón delante de Dios. Y yo sé que hoy, sí, ha de ser el principio y el final de esta obra. Por lo menos hoy es el principio. Hoy comienza una nueva senda en tu vida. Hoy yo declaro que verás la victoria donde solamente has visto derrota. Yo declaro que donde fuiste humillado, donde fuiste payaso de Satanás, donde fuiste instrumento de las tinieblas, ahora serás instrumento de victoria y aún serás instrumento de Dios para bendecir a otros, para sanar a otros, para libertar a otros en el nombre de Jesús. Eres un hombre valiente, eres una mujer valiente. El Señor está contigo y vencerás. Declaro victoria total sobre tu vida. Declaro que el poder de la adicción a la pornografía ya no existe más en tu vida. Te declaro libre en el nombre glorioso de Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga y te espero en el próximo video. Gracias, Señor.